Heidi Torres. Es un placer que nos vuelvan aquí tengo la costumbre de decir sintonizar. Que nos vuelvan pues sí, a prestar un espacio de su amable tiempo para seguir hablando de un tema muy importante, el tema de la alienación parental. Ya lo hablábamos en el episodio pasado con el licenciado José Manuel, y en esta ocasión estoy muy contenta porque no solo nos vuelve a acompañar el licenciado, sino también con mucho cariño aquí está mi hermana, la no de sangre, pero por los años, la pasante jurista, Karina Torres. ¿Cómo estás? Qué gusto, gracias por acompañarnos, Cari. Gracias a ti por invitarnos. También, Manuel, gracias por estar de nuevo en este espacio. Gracias por invitarnos. Y en la cápsula anterior hablamos de la alienación parental, pero nos faltaron muchos temas, como el tema pecuniario. Escuchamos muchas veces que el dinero no da la felicidad, pero parece que a veces es todo lo contrario, porque lo necesitamos incluso para ver a nuestros propios hijos. Cuando ya estamos hablando de pensiones alimenticias, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? Ya no veo a mi hijo, ya no puedo pasar pensión. ¿Qué está pasando ahí? Considero importante reflexionar que, si bien es cierto, el proceso de divorcio es muy complicado, porque vuelvo a lo que decía la vez pasada, están temas muy delicados como el de las infidelidades, que es el más común, el de las pensiones alimenticias. Tenemos que separar como adultos que una cosa es los problemas entre pareja y otra el de los hijos, porque parece que no hemos aprendido, y eso no lo digo yo, están las estadísticas, están los juzgados cívicos donde se ven de que cómo se pelean como fieras por los hijos, y usualmente es más para darle en la torre a la pareja que por el bienestar propio del menor. Entonces, iniciamos con este tema, el carácter pecuniario y la alienación parental, Manuel. Sí, en este tema particular, creo que lo dejamos la vez pasada, en esta cuestión de que muchas parejas, al momento de que se divorcian, utilizan al niño como una moneda de cambio. Así es. En este sentido de que determinan, si no me pagas la pensión, No te dejo ver al niño. Exactamente. Y no hay manera que lo veas. Exactamente, y no hay manera que lo veas. Y sin en cambio, se deja de lado que el niño no es aparte de que no es una moneda de cambio, quien es el titular, objeto, pues. Exactamente, quien es el titular del derecho es el niño, no en este caso el papá o la mamá. No es el papá quien tiene el derecho de convivir con sus hijos, no, es el hijo quien tiene derecho a convivir con ambos padres, porque como lo manifestaba en el capítulo pasado, la familia, en este caso podemos hablar de familia nuclear, donde hay papá, mamá e hijos, o por decir un ejemplo, podemos platicar también de familias homoparentales, claro, en las cuales también se ve el desarrollo del menor, o bien también en familias donde falta alguno de los dos progenitores por diversas situaciones, no solamente por cuestiones del divorcio, sino también por cuestiones de que, y debemos, en este caso particular, el caso de Michoacán, sucede mucho el tema de que se van a Estados Unidos a trabajar. Se van a trabajar a Estados Unidos 10, 15 años y regresan. Y ya volví. Exactamente. Fui por los cigarros. Exactamente. Volví por los cigarros. Sí, en ese sentido, por alguna situación, alguno de los progenitores se aleja un tanto del entorno familiar, pero en el entorno donde está el menor se ve un tanto sesgado por esta situación de que no aportas dinero, pues entonces no te dejo ver al niño. No hay hijo. Exactamente. Y dejan de lado de que en este caso el titular del derecho no es el padre o la madre, o en este caso es el menor el titular del derecho y quien tiene derecho a convivir con él para desarrollarse plenamente social y también en su entorno psicológico. Claro, porque bajo ninguna razón se debe poner en riesgo la salud mental ni física del menor. En esa misma línea, Cari, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre la alienación parental? Bueno,
O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, digamos, ya el niño ya crece pues con ese resentimiento que dice que ya no quiere ver a su papá? Claro. Y más adelante, ¿qué pasa? Que puede tener problemas de drogadicción, De alcoholismo. o alcoholismo, o por ejemplo, con depresión también puede tener, ansiedad, son varios factores. Y ya qué pasa que no tenemos una persona, por así decir, un ser humano productivo, o que estén emocionalmente también ahí. O sea, en pocas palabras les fregamos la vida. Claro, Pues, por, sí, por o sea, irresponsable. Exactamente. Porque ya cuando estás así, pues, o sea, ya, ¿qué haces? Ya, y el daño ya está hecho. Sí, pueden tomar terapia, lo que tú quieras, pero ya no es lo mismo. Claro, hay que aportar por una cultura de prevención. Exactamente, así es. Y Exactamente. ya no estar así. Qué delicado es este tema. Divorcio parental, pecuniario. El tema que menciona Cari se me hace de suma importancia, porque sí, lamentablemente los que tienen todas las de perder son los hijos, ¿no? Uh-huh. Con estos temas que bien abordabas. Pero ¿cuál será la solución? ¿De qué manera lo podremos prevenir, Manuel? ¿Se te viene alguna idea a la cabeza? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Será correcto alguna campaña? Porque ya ves, los medios de comunicación están a la orden del día. Pero ¿será que también nosotros como seres humanos somos muy egoístas y nada más preferimos nuestro propio bienestar? Porque ¿qué tal si empezamos a subir muchos videos que a TikTok y a todas las redes sociales que hay que prevenir, pero somos tan rencorosos que decimos, pues yo no, yo voy a fregar al tal por cual con su hijo? ¿Cuál será la manera de prevenir? Yo creo que también hay algo muy importante, que debemos de dejar la letra muerta. Ajá. Hay muchas cuestiones que tanto en la Constitución, en su artículo 4, establece el interés superior del menor, establece la protección y el privilegio de siempre velar por los derechos de los menores, sin en cambio tal parece que es letra muerta. Así es. Porque siempre se deja de lado los derechos del menor. No en todos los casos, pero en algunos casos particulares, alguno de los progenitores, particularmente a quien tiene a su guarda y custodia al menor, hay veces que este interés superior del menor se lo pasa por el arco del triunfo con la finalidad de obtener un beneficio o de obtener una garantía específica. Por decir un ejemplo, en el divorcio, resulta que no te doy la casa si no me dejas al niño. No te dejo el carro si no me das al niño. Y así vamos sucesivamente. Pero perdemos de vista que ahí quien pierde quién es el niño. Había un dicho que una vez un amigo me comentó, un dicho africano. Me dijo, cuando dos elefantes pelean, ¿quién es el que pierde? La hierba. ¿Por qué? La hierba es el que pierde. ¿Por qué? Porque en este caso, si los dos padres, que son el entorno social primigenio del menor y el único que él conoce, ¿qué pasa? Ellos entre ellos empiezan a pelear, él pierde su estabilidad emocional. Así es como... Y empieza a decir, oye, ¿pero qué está pasando? Ya no me puedo convivir incluso con mi familia extendida. Porque ahí viene el tema de que es que las famosas tías chismosas, o los famosos tíos chismosos, o la abuelita metiche, que empiezan con esa cuestión de que es que tu papá es un desobligado, es que tu mamá es una desobligada. Mira cómo viene. Mira cómo viene, exactamente. Y ahí viene ese tema particular, de que el niño va perdiendo así como que, pues entonces, ¿cuál es el lado correcto de la historia? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Ahora acá yo les tengo otra pregunta, por ejemplo. Gracias. Si él crece, a ustedes, él crece, por ejemplo, donde sus papás son drogadictos, a ver, ahí cómo le haces. Al DIF. No, o sea, un ejemplo, no puede quedarse ni con el papá ni con la mamá, ¿o sí? No, claro que no, licenciado. Porque, o sea, díganme, ¿qué ejemplo le van a dar al niño o a la niña? Sí, ahí viene ese tema. Pero sería que le dieran la custodia ya sea a
a su abuela o a su tía o a alguien. Ahí viene un tema particular y en el cual están los juzgadores en una encrucijada. Por un lado, tienes a un progenitor que está ejerciendo no solamente el tema de alienación parental, sino también puede estar generando incluso maltrato infantil. Ah, sí, ¿Y violencia. qué pasa si tienes esa situación? Pero por el otro lado, si se lo quitas, también estás vulnerando sus derechos. En función de que no solamente tiene derecho a la convivencia con el menor, sino que en el momento que lo mandas a una casa de acogida, en este caso, ¿qué es lo que sucede? El menor se ve totalmente envuelto en sus emociones, en función de que llega a una casa extraña, con una familia extraña y en un lugar en el cual desconoce a todo el mundo. Y se va desarrollando de manera desviada. Sí, las instituciones tienen apoyo psicológico, pero sin en cambio ese apoyo psicológico hay momentos en los cuales es insuficiente. Porque los invito a que vayan, por decir un ejemplo, a instituciones, como en este caso, sí, a la casa de cuna. A la casa de cuna, ¿cuántos menores hay? ¿Y cuánto es el personal que tiene la institución? En este caso, el DIF. Sí, es insuficiente. Exacto. Es insuficiente. No da basta para atender a los menores de manera adecuada. Por eso lo más viable sería de que si hubiera un abuelo o una tía, o sea, que reclamaran, o sea, ahora sí Lamentablemente es un tema bien complicado y termina en la sustracción del menor y en instancias como las que comenta el licenciado. Yo creo que para volver a encaminarnos al tema de la alienación parental, si bien es cierto que me comentabas en el capítulo anterior de que no se puede denunciar, pero si lo aportamos desde violencia psicológica, porque están violentando de esta manera al menor, ahí sí podría entrar, porque es un tema de abuso, porque no solo está transformando la conciencia del menor, lo está violentando. Es que aquí hay que distinguir entre lo que es la alienación parental y lo que es el maltrato infantil. En este caso particular, la alienación parental es cuando se realiza, en este caso, una no manipulación, pero sí una alteración de la conciencia. De la conciencia, una alteración de la conciencia del menor para con alguno con el otro progenitor, en este caso con el que no tiene la custodia. Sin en cambio, en el maltrato infantil, ahí sí se está generando un abuso, un daño, en este caso, de manera directa sobre el menor, en este caso. Ahora, cuando hay alienación parental, debemos de ser muy cautelosos en función de que debemos de tener en cuenta de que es difícil determinar cuando un menor está siendo alineado. Hay un, podríamos decir, un test para identificar que nos lo proporciona Asunción Tejedor, las cuales nos da algunos criterios para identificar a las víctimas de alienación parental. Okay. ¿Cuáles son estos? Primero, una manifestación de odio y desprecio al progenitor objeto de la alienación. 2. El menor está seguro de sí mismo y de sus sentimientos hacia el progenitor alienado. 3. El menor afirma que la decisión de rechazar al progenitor objeto de alienación es exclusivamente propia, que nadie lo ha influenciado. Por eso es difícil determinar. 4. Eligen al progenitor con el que siente que tienen el poder y de quien depende su supervivencia. 5. Expresan desprecio sin culpa por los sentimientos del progenitor odiado. 6.
cuentan hechos que no han vivido, es decir, que solamente han escuchado. Claro. Y número 7, la animosidad se dispersa hacia la familia extensa y hacia quienes se asocian con el familiar alienado. Es decir, en esta cuestión, no te juntes con tu tía, no te juntes con esto, porque pues son... En términos simples, eso que menciona ahorita nos da otros ejemplos, Cari, el tema de la alienación es de que, bueno, es que quiero rescatar dos cosas bien importantes. Dice, cosas que él no vivió, ¿no? De repente estás hablando con el niño y dice, sí, pues es que mi papá engañó a mi mamá con esa mujer del vestido tal, ¿no? Con el carro, caray. Y esa información, ¿quién se la dio, no? No, y que es una no sé qué, y la veía los viernes, ¿no? Uh-huh. Y ese lenguaje no es propio de un niño de 6 años, ¿verdad? Obviamente que es normal y todo. Estamos hablando de alienación parental, eso sería importante a la hora de la audiencia, ¿verdad? Porque entonces está ahí la conciencia del menor completamente manipulada, ese no es un lenguaje del menor. ¿Tienes algún ejemplo, Cari, que quieras platicar como este? Bueno, por ejemplo, sí, hay un caso de unos conocidos, o sea, es de donde la señora pues ejercía sobre el menor, por así decirlo. Le metía ideas de su papá, de hecho, hasta que pues, era homosexual. Y eso el niño a esa edad de que... O sea, el niño no te va a entender, o sea... Y imagino que con la mala fe y la mala intención de que viera diferente a su papá, exactamente, ¿no? Y de ahí, pues, o sea, empezó con un resentimiento. El niño, en primer lugar, no sabe ni que era homosexual. Exacto. O niño, ¿qué le vas a decir? Pero ¿y crees que le gustan los hombres? Y me dice contrario. Pues es mi papá, yo no. Sí, pero él, o sea, él no, de hecho, él dijo, pero entonces no es mi papá al final de cuentas. Esa es la inocencia de un niño, ¿no? Exactamente. Y la maldad del adulto, pues sí, pero pues te cambió por esa circunstancia, ¿no? ¿Y qué pasa? De que de todos modos el niño, pues ama a su papá, pero su mamá sí le metió ideas. Y tu papá es esto, tu papá es lo otro. Y pues, o sea, al final de cuentas, como que quieras que no, el niño sí creció con un poquito de resentimiento hacia su papá. Pero ya cuando creció se dio cuenta ahora sí de la verdad y pues ya fue otra vez que retomaron los lazos, por así decirlo, consanguíneos. Sí, y eso lo vuelvo a recalcar, bien importante, nos persigue hasta ahora que somos adultos. Exactamente. Porque de repente, es que mi papá, y digo, pues esas ideas de dónde las traigo, pues desde que era niño me lo inculcaron, ¿verdad? Ese odio ni es mío. Eso lo tenemos que trabajar en terapia, ese odio es de los problemas que, como lo dije, de pareja. Pero pues nos lo inculcaron y pues yo también traigo resentimiento, ¿no? Y a lo mejor ni me engañaron a mí, pero yo también traigo coraje. Ese coraje así como su vida. Exactamente. Por ahí el licenciado Manuel tenía las consecuencias de la alienación parental. Sí, en este caso particular hay unas consecuencias de que el niño o niña, adolescente o niñe se vaya desarrollando con esta alineación, que empezamos con el tema de la depresión crónica. Los niños tienen una depresión crónica porque se ve alterado su estado emocional en función de esta cuestión de que no tienen, podríamos decir, su lugar seguro. Su lugar seguro en un niño con un desarrollo psicosocial normal es su hogar. ¿Y qué pasa cuando es un desastre ese núcleo? Tienen una depresión crónica en la cual ya no tienen un lugar seguro, un lugar en el cual sentirse acogidos, amados, queridos. Claro, y esto conlleva consecuencias catastróficas, y voy a mencionar un caso, sin mencionar nombres ni el lugar de los hechos, pero precisamente y es temas que tenemos que abordar también desde la perspectiva del derecho, porque psicológicamente yo lo he abordado, ¿no? De cuando está la depresión posparto y que después pasa de que la mamá nunca quiso ser mamá y fue que por la intención de que la sociedad, de que mi marido quería, pues ahí estuvo, ¿no? Y fue una presión. Entonces en este asunto pasa de que él se separa del marido, pasa a la pensión alimenticia, constantemente y diariamente le decía al hijo, al menor, es que yo soy infeliz por tu culpa. Si yo no te hubiera tenido, mi vida no se hubiera deshecho. Imagínate, como lo dijo Manuel, la depresión crónica que le causó, él terminó en el suicidio del menor. Estos son asuntos de que son palabras cortas, que no tiene que ser letra muerta, porque no podemos seguir maltratando de esa manera a nuestros niños. No puede ser justo que por las consecuencias, si lo quieren llamar así, de nuestros actos, se las queramos hacer pagar a los niños. Así es.
Abonando también al siguiente punto, es que también va a tener problemas para relacionarse en ambientes psicológicos y sociales. Es decir, le va a costar trabajo tener amigos, tener compañeros, ser sociable. En esta cuestión también tenemos que ser conscientes de que si a lo mejor nosotros no tuvimos el mejor de los desarrollos sociales, interactuando con las demás personas, debemos de establecer diferentes criterios a partir no solamente de cuestiones que establezca la ley o la institución, no, sino simplemente de acciones propias y personales que hagamos si tenemos hijos, en este caso para con nuestros hijos, hijas, hijes, en ese sentido, de procurar atender esas necesidades y de procurar insertar a los hijos en ese desarrollo social, en ese desarrollo desarrollándose y fortaleciendo sus lazos familiares y sus lazos sociales, porque el primer entorno donde ellos se desarrollan socialmente es dentro de la familia extendida. Así es. ¿Y qué pasa? Que tenemos, por ejemplo, más adelante, cuando ya es adulto, no puede entablar una relación estable. Claro. Y o sea, si ya no está buscando pareja, por ejemplo, ya sea el papá, por así decirlo, que no está con ellos, pues esto se está buscando como ese amor paterno. Y nunca va a tener una relación estable, imagínate, tampoco va a llegar a, digamos, a un matrimonio o así, o sea, no va a ser algo estable. Claro. Por la misma situación que conlleva todo. En el capítulo anterior hablábamos de la cultura de prevención. Yo quiero dar mi opinión, ya la darán ustedes también, ya para empezar un poco a concluir. La prevención para mí radica desde la planificación familiar, de que uno tiene que empezar a tener un grado de conciencia que traer un hijo al mundo no nada más es así. Porque aquí hablamos del interés superior del menor, hablamos de todo lo que se tiene que hacer cuando ya está. Pero entonces yo creo que lo que podemos invitar a la audiencia es primero en saber planificar, ¿verdad? Porque si bien es cierto que dicen que conoces a tu pareja hasta el divorcio. Así es. Chistes de abogados. Así es. Nos vemos en los juzgados familiares, Así ahí es cuando sí conoces, dices, no, pues en labor, lo que no es la realidad. Entonces, saber que es un trabajo arduo. Se ocupa vocación también, se ocupa mucho amor, querer traer un hijo al mundo y pues también del tema pecuniario, ahorita lo hablábamos y todo, pero es una realidad, se ocupa una estabilidad económica y psicológica. Entonces, la invitación de mi parte es reflexionar si sí soy apto o no para traer un hijo al mundo, para evitarnos todos estos problemas y traer un niño al sufrimiento. Que la vida es bonita, pero es más bonita cuando se puede llevar un equilibrio más perfecto entre lo psicológico y entre una buena planificación. No sé qué opinión tengan. Respecto de lo que manifiestas de la prevención, yo creo que más que nada yo comentarles aquí a tu audiencia es de que todos y cada uno de nosotros depende nuestro yo del mañana. En este caso, nuestros hijos, hijas e hijas. En ese sentido, también depende de nosotros el desarrollo social y psicológico de esa persona. En el sentido de que debemos de procurar que se desarrolle lo mejor y lo más sanamente posible. En función de que si yo no tuve a mi padre, por decir un ejemplo, y estoy hablando de casos donde hubo hijos de padres divorciados. En este caso, si yo no tuve la fortuna de tener a mi padre a mi lado porque por alguna situación que no fue responsabilidad mía, sino fue una situación que fue cuestión de mis progenitores, darles a entender a ellos que no tienen por qué ellos vivir lo mismo, que ellos pueden continuar y seguir. En este caso, romper paradigmas en función, patrones, en función de que debemos de procurar que la próxima generación sea una generación más sana y más consciente de su realidad social, psicológica y emocional. Así es. Cari,
¿Qué conclusión das respecto a lo que dice Ana? Aviéntate. Uno como mamá, para así decirlo, o sea, o sea, si tú amas a tu hijo o a tu hija, no poner en contra de su papá, sino que más bien hablarle lo normal, sabes que es un buen padre y dejarlo verlo, o sea, al final de cuentas los problemas separarlos, porque de ahí tú vas a hacer que tú, se supone que tú amas con todo tu corazón a tu hijo o a tu hija, pues quieres verlo feliz, y para que él sea más seguro adelante, simplemente, o sea, no ponerlo en contra y no hablarle mal de su papá, o sea, punto y aparte, ahora sí, lo que haya pasado entre ambos es punto y aparte, y así es. Muy bien, pues sí, me quedo con lo que dice Cari. Aprender a separar la parte de pareja y la parte de papás debe ser un trabajo que no se debe dejar de lado, porque independientemente de la separación se sigue siendo papás y se debe actuar con responsabilidad y sobre todo con madurez. Y bueno, pues tenemos muchos temas más sobre la mesa. Nos quedan temas que son del diario vivir, que es el tema de las pensiones alimenticias, que escucha el retumble de tambores, porque son muy emocionantes. Porque es la pregunta más cotidiana: ¿qué pasa después de la separación? ¿Cómo puedo llevar una pensión alimenticia? ¿A quién acudo? ¿Cuánto porcentaje me toca, no? Es el siguiente capítulo. Mi nombre es Sveti Torres y este es su podcast Equilibrio Mental. Nos vemos.